Que el Señor bendiga a toda nuestra audiencia en este día. Hermana Anita. Amén. Amén, mi hermano Samuel. Bueno, le queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que pueden en este momento estar conectados con nosotros. Bueno, tenemos en este día de noviembre, 19 de noviembre, una nueva exposición, del cual va a estar a cargo nuestro hermano Samuel Tello. Una hermosa exposición que el Señor nos tiene ahora preparado. Bueno, primero vamos a dar, aparte de los saludos, y saludar a todos que nos están viendo en este momento, quienes después puedan retransmitir y conectarse. Bueno, mi hermano, va a ser de bendición, como toda exposición que se echa solamente para el Señor, por supuesto, es todo de bendición. Así que le damos la bienvenida a todos. Esta hermosa exposición se trata de misioneros y cosmovisión, problemas y consejos vistos desde la antropología. Bueno, el Señor le da la gracia, mi hermano, y para eso vamos a hacer una hermosa oración, para que el Señor nos ayude y también para que nosotros podamos también atesorarlo, porque todo lo que hacemos es para el Señor y ese es nuestro motivo, también interiorizar a los demás, a hermano o persona que está viendo, que pueda acercarse de repente, ver eh, esta página. Bueno, es solamente para interiorizar a los demás y que siempre sea de bendición. Eso es nuestro propósito de cada exposición que se realiza. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en este nuevo programa. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque en este momento estamos reunidos, Padre Santo, realizando esta nueva exposición. Te pedimos, Señor, que tú le des la gracia al expositor, que tú, Señor, puedas ayudarnos a entender, Señor, de las hermosas cosas que tú nos tienes. Gracias te damos porque estamos reunidos, Señor, solamente en agradecimiento a ti y todo lo hacemos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque tú nos acompañas, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el hacer, Padre Santo. Y es por eso que te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que estés con nosotros. También estés, Señor, con cada persona que pueda ver este programa, Padre Santo. Tú conoces nuestra vida. Conoce nuestro corazón, Señor, y conoce cómo estamos, Padre Santo. Y tú nos ayudas, Señor, a poder seguir adelante, y es por eso que siempre te pedimos a ti la ayuda y te damos las gracias, Padre bendito, porque estamos en este momento reunidos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos das un nuevo día más de vida, nos das un día más para poder estar también con ustedes compartiendo de esta hermosa exposición. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Samuel Tello, el cual el Señor ha preparado en este día para esta hermosa exposición. Esperamos que sea de bendición para su vida. Amén. Los saludo nuevamente. Mi cristianismo, misioneros y cosmovisión. El tema hoy en día vamos a ver 4 conceptos principales. Usualmente va a ser bastante densa la exposición, lamentable. A mí me gusta estudiar, entonces no voy a decir lamentablemente, pero hoy veremos 4 conceptos principalmente. Primero, misioneros. ¿Qué son? Cosmovisión, mensaje o lo que es un mensaje y sincretismo. Primero, partamos. ¿Qué es un misionero? Mejor dejar esto lo más simple posible. Entonces, una definición puede ser del diccionario. Es de la misión o que tiene relación con esta tarea de evangelización y promoción. Es también una persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. Es un misionero, es una persona que va y va predicando el evangelio, va entregando la doctrina. Es un evangelizador. O tan simple como eso, también tenemos un par de palabras del Señor, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto de predicar, de entregar doctrina, es algo que
enmarca el cristianismo, es algo principal, y estos son los misioneros. Ahí vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hacen los misioneros? Como lo habíamos dicho anteriormente, ellos entregan la doctrina, evangelizan. Se dice que los primeros misioneros fueron, de hecho, los 12 de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, que ellos iban abriendo iglesias, iban predicando, ellos eran los primeros misioneros. También tenemos un ejemplo, como la imagen debajo de la última cena, está quien fundó los jesuitas, el padre Francisco, que también fue uno de los misioneros que también llegó al este asiático, como Japón. Ahí también tenemos Wolfrido, no sé cómo se hispaniza el nombre, pero es quien convirtió a los pueblos germánicos góticos, la península ibérica y partes de Europa. Y al otro lado tenemos lo que era, por decirlo, primos patriarcas eslávicos. Cirilo, que él creó la escritura cirílica, por eso los rusos y los ucranianos y esos pueblos del antiguo imperio ruso tienen esas letras raras. Es la escritura cirílica, que también era un misionero que entregó lo que era el cristianismo a estos pueblos eslávicos. Estos son los misioneros, ellos abren iglesia, entregan doctrina, predican el evangelio a toda criatura y llegan lejos. Ahora, ¿dónde trabajan los misioneros? Ahora, ¿por qué tengo los imperios acá? De hecho, los misioneros pueden trabajar en cualquier lado. Podemos hablar de la antigüedad, donde los misioneros iban por donde llegaban las fronteras de su imperio. Hablemos de forma simple. Antiguamente, un estado tenía por lo general, una religión estatal. Para el Imperio Romano era el paganismo romano, el panteón romano, hasta que se cristianizó el imperio y la religión cristiana se volvió una religión reconocida por el imperio y después la religión oficial. Y dentro de estos estados, ahí también, cuando se expande el estado, también se expande también las obras misioneras. Ahí se van expandiendo. Acá también tenemos lo que era el Imperio Español. Con el Imperio Español se expandió lo que era el catolicismo. Con el Imperio Ruso, con lo que era el ortodoxismo. Con el Imperio Británico se expandió lo que era el protestantismo anglicano, y con el resto de los pueblos europeos también. Y no solamente con la expansión del Estado, sino también con las relaciones comerciales. Si a un pueblo que, por decir algo, era independiente, llegaban, por decir, mercantes de Italia, ellos traían la religión católica romana con ellos. Si llegaban unos ingleses, traían el anglicanismo, el calvinismo, entre otros. Entonces, ahí son trabajaron misioneros antiguamente, pero también me gustaría expandir esto un poco más. Hoy en día ya no tenemos imperios como tal, estamos en un mundo globalizado, un mundo interconectado, donde el mundo es más pequeño. Uno puede volar a cualquier parte del mundo y ahí abrir una iglesia, predicar también, obviamente aprendiendo el idioma también, pero también no solamente es ir a otro país, sino también, como vamos de vuelta a la definición, predicar donde no había llegado el cristianismo antes, que también puede ser parte del mismo país de nosotros. Hay lugares en Chile donde posiblemente no hayan iglesias y uno puede ser misionero allí. Uno no necesariamente tiene que ir a otro pueblo, conocer otra cultura para ser misionero, sino también en un país mismo uno puede ser misionero con su propia cultura. Ahora, ¿qué es la cosmovisión? Este otro aspecto que más que nada nosotros los veíamos con lo que eran los misioneros que iban a otros pueblos, por ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplares, Yggdrasil y la Divina Comedia. La cosmovisión es la forma que un pueblo, un grupo, un conjunto de personas ven su mundo, cómo ellos interactúan todo. Cuando uno mira el cielo, ¿qué piensa? ¿Ve las estrellas o ve, no sé, lo que eran no sé, unos hoyos que hicieron los dioses cuando pelearon en los cielos? ¿Quién sabe? Eso es parte de la cosmovisión. Cuando uno ve un árbol, uno solamente ve un simple árbol, una creación de Dios, o ve como lo ven los nórdicos con cientos árboles, o los druidas con los robles, ven algo sagrado. O en cuanto también la Divina Comedia, en un mundo más cristiano, cuando más que nada la magia y el pensamiento renacentista veían los cosmos y veían, no sé, los planetas como Mercurio, como Saturno, Júpiter, Neptuno, entre otros, como partes de, sea el cielo como el cielo del paraíso, entre medio del purgatorio. ¿Cómo se veía la cosmovisión? ¿Cómo se relacionaban todas estas distintas partes de una sociedad, de una cultura, para crear una imagen?
Y de hecho, ahí viene la palabra imaginación, la imagen que uno tiene, la imagen que uno crea. Y esto también va relacionado a la cosmovisión. Entonces, lo que un pueblo imagina, lo que un pueblo ve, como un pueblo interpreta, eso es la cosmovisión. Uno piensa que esto es muy abstracto, pero ahí podemos ver que la cosmovisión se ve en la práctica. Por ejemplo, partamos mejor con los rosarios. Los rosarios, la cosmovisión, podemos ver que nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. El mundo proveniente de Europa occidental principalmente tiene una visión cristiana también. Usualmente también influenciado por la Iglesia Católica, particularmente, obviamente, los pueblos colonizados del Imperio Español, el Imperio Portugal, etcétera. Entonces ahí cuando uno tiene un rosario, cuando un cura antiguamente contaba, cuando estaba orando, contaba con los rosarios cuántas veces sus repeticiones y lo ayudaba a rezar. Entonces ahí uno ve cómo la cosmovisión también afecta un objeto práctico. También acá mismo tenemos el ejemplo también de un sacramento que nosotros tenemos, que es para el pueblo católico es la Eucaristía. Para nosotros puede ser llamado también la Santa Cena. La sangre de Cristo, la carne de Cristo, ejemplificada también como el vino y el pan. También dependiendo de la teología de cada pueblo, uno puede ver literalmente como la sangre de Cristo que se convierte, el vino que se convierte en sangre dentro de tu cuerpo al consumirlo, y el pan que se convierte en la carne literal de Cristo al consumirlo, y ahí uno puede ver temas teológicos, o es simple un simbolismo, pero está ahí mismo la cosmovisión. Nosotros recordamos a Cristo ahí, y nosotros también, no, sí, recordamos a Cristo ahí entre otros, la ropa que traemos, las formas que nosotros hacemos las cosas, por ejemplo, la forma que uno come en una mesa es alta, la familia sentada alrededor, hay otros pueblos donde la mesa es baja y la gente está arrodillada en cojines, por ejemplo. Todo eso también va en la cosmovisión, lo que son los modales, la etiqueta de cada pueblo. Todo eso, ahí se ve la cosmovisión práctica. La cosmovisión es algo que a veces es sutil, o también es algo que es abiertamente obvia. Por ejemplo, uno va a Europa y uno ve una iglesia con una cruz y ve cruces. Si uno va al mundo musulmán, capaz que vea media luna. Lo mismo, la cosmovisión puede ser algo muy abierto o algo muy cerrado, algo muy difícil de ver. Ahora, por supuesto, también se tiene que ver que la cosmovisión está muy entremezclada con la cultura, la idea de cultura. Hermanos, yo soy un antropólogo y yo lo puedo decir inmediatamente que cuando viene esta misma idea de cultura, que trae la antropología, también hay muchos antropólogos que dicen que la cultura no existe, qué es la cultura, pero me gustaría tomar el ejemplo, lo que es la cultura, para también ejemplificar un poco más lo que es la cosmovisión. El primero que tenemos ahí es Alfred Roeber. Su forma de ver la cultura es una que es anticuada, podemos decirlo, pero me gusta porque ilustra muy bien lo que es. Él ve la cultura como algo supraorgánico. Ahora, ¿por qué es supraorgánico, superorgánico? Estaba lo orgánico y lo mecánico en estos tiempos. Lo orgánico es lo que uno heredaba a sus padres biológicamente. Si tu padre tenía su tez un poco más oscura, tu piel sería más oscura. Tienes los ojos de tu madre, por ejemplo. Eh, Tienes la actitud de tu abuelo, entre otros. Eres velludo o eres flaco, eres, no sé, de contextura más gruesa, igual que tus antepasados, entre otros. Es lo biológico que uno hereda de sus padres. Pero también está lo mecánico. Por ejemplo, si uno tiene una taza de café que uno hizo, eso no necesariamente lo heredó de sus padres. Uno lo puede haber hecho uno mismo. Es lo mecánico, lo artificial que uno crea. Pero lo superorgánico, que es la cultura, es algo que uno hereda de sus padres, pero es también algo que es creado, algo, por decir, algo inventado. También está la cosmovisión mezclada ahí mismo. Por ejemplo, la historia del cristianismo, el cristianismo nació como algo escondido, algo oculto, los predicadores en las catacumbas. Entonces había muchos símbolos que eran sutiles, pequeños, que, como por ejemplo, los rayados en las catacumbas, saber que aquí se reunían los cristianos, entre otros. Y ahora, no sé, un par de siglos después, habían catedrales enormes con cruces grandes. Ahí está lo mecánico ahí.
las pequeñas rayas ahí mismo, o también las iglesias enormes. Ahí está lo mecánico, lo biológico, capaz que sean los descendientes de los primeros cristianos, quién sabe. Pero también está la cultura, que también cambia sutilmente. Esa cultura cristiana que ve a Cristo, que es seguidora de Cristo, obviamente con sus cambios, de lo sutil a lo obvio, pero es algo también heredado. Ahora, dos ejemplos más, Ferdinand Tönnies y Max Weber, para también entregar esta idea de la cultura distinta de la sociedad. Existían dos conceptos antiguamente que no tienen que aprendérselo como tal, pero es Gemeinschaft y Gesellschaft, que es literalmente comunidad y sociedad. Que ahí tenemos que diferenciar. La comunidad es algo más familiar. Por ejemplo, todos estamos acá en Chile, o que nos están viendo de otro país también, uno está en su país. Pero cada familia tiene una forma distinta de hacer las cosas. No estamos todos en el mismo país. Por ejemplo, nosotros todos estamos en Chile. Esta es la sociedad chilena. Uno puede decir que la sociedad en Santiago, la sociedad en Valdivia, Punta Arenas, no sé dónde nos estarán viendo hoy en día. Pero la comunidad, usted es parte de un pueblo, de un vecindario, se juntan, es parte de una iglesia, capaz que la iglesia misma hace cosas distintas. Ahí está la comunidad, que es distinta a la sociedad, a veces muy apegada, a veces muy distinta. Por ejemplo, en los países donde el cristianismo tiene que aún ser algo oculto, o los primeros cristianos, el cristianismo era una comunidad, porque era algo oculto del resto de la sociedad. Hoy en día, gracias a Dios, podemos ser un poco más abiertos con lo que nosotros hacemos. Pero esa es la idea, cosmovisión y cultura, la forma en que se ve, la forma en que se experiencia, todo esto se ve es muy íntricamente ligado o también distinto. Igual también uno puede decir que la cultura no existe, pero la composición técnicamente sí existe. Igual estamos en una edad postmoderna de ahora emitiendo este video, capaz que en un par de años más cambia una postmoderna, no sé, Dios sabe lo que pasará. Entonces es difícil pensar que existe una persona tan increíblemente distinta a uno. Pero ese es otro fenómeno que no nos meteremos ahí porque es más complejo. Pero cosmovisión y cultura están muy ligados. Y ahora, de vuelta a esto de los misioneros, el mensaje. No estoy hablando del mensaje solamente de un mensaje cristiano, pero un mensaje en sentido general es lo que se transmite, es el objeto de la comunicación. Tú quieres decir algo, ese es algo, es el mensaje, y eso lo emites a través de un código, el código es lenguaje, el idioma, y ahí el receptor recibe eso y ahí interpreta el mensaje. Entonces, ¿qué mensaje tienen estos misioneros? Dios, Cristo. Pero Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos son los mensajes que uno tiene que entregar. Y uno piensa, es fácil decirlo hoy en día, porque estamos en un mundo occidental muy cristiano. Continuamente era algo mucho más difícil. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo si no recuerdo, a un rabino fariseo, corrígeme si estoy equivocado, tienes que nacer otra vez? Esa expresión para nosotros es obvia, pero si a un hombre antiguamente le decías nacer otra vez, él lo tomó de forma literal, porque no estaba dentro de su capacidad de entenderlo, que era nacer otra vez. Ese símbolo, esa forma de expresión, se perdió en ese momento. Hoy en día nosotros lo entendemos porque es parte de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de entenderlo. Si a uno le dicen nacer otra vez es porque Cristo llegó a tu vida y te cambió. Antiguamente no se veía así. Y de hecho también hay otros mismos pueblos cristianos también que no lo entienden de esa forma. Entre otros. Este es el mensaje, pero a veces el mensaje se pierde o se traduce mal. Ahí veremos el problema de la traducción cuando veamos sincretismo. Pero ese es el mensaje. Ahora, mensaje como dice lo que habían dicho antiguamente. Cuando llegaron los cristianos,
a diferentes lugares, como había dicho sobre la cosmovisión. La cosmovisión era el contexto, era la sociedad, era la forma que uno era formado, era la forma que uno ve las cosas. Y uno, cuando su experiencia es distinta de las demás, cuesta empatizar o simpatizar también. Y por eso se pierden también los mensajes. Por ejemplo, primer cuadro a la izquierda, arriba, al lado de Julio César, que se nota que Julio César romano, está el bautismo de los Kievan Rus. Ahí llegó la iglesia ortodoxa a los Kievan Rus. Ahí llegó un pueblo completamente distinto, con otra cosmovisión, y se logró traducir lo que era la religión bizantina, que era la iglesia del Oriente, a este pueblo. Se logró transmitir esto, porque también recordemos que detrás de los bizantinos estaban los romanos, los griegos, y eso, toda esa cultura greco-romana, todo ese bagaje, todo ese contexto. Entonces, cuando uno explicaba lo que era el cristianismo, uno utilizaba conceptos propios de uno. Entonces, si uno no entendía lo que eran los griegos, lo que eran los romanos, uno no podría entender muy bien el mensaje. Por eso cuando hoy en día se predica, se entrega este contexto. Cuando se habla de un espejo en la Biblia, no se habla de un espejo de hoy en día, cuando un espejo es claro, preciso, y muestra un reflejo de uno mismo perfecto. Antiguamente los espejos eran de bronce, no se veía la imagen clara. Y todas esas cosas se van perdiendo, porque no está dentro de nuestra visión, no están dentro de nuestra mente. Cuando uno habla de cristiano, uno piensa, no sé, si uno viene al mundo católico, uno piensa en un cura, uno piensa en un pastor, pero antiguamente uno decía cristiano. ¿Qué es eso? Uno se imaginaba a los europeos que se bajaban del barco, uno se imaginaba las crueldades de los conquistadores, los hombres con la piel de metal, los hombres que comían oro. Eso se imagina cuando uno hablaba de un cristiano. Y todas esas cosas se perdían, todas esas cosas históricas. Cuando habla del mundo cristiano, uno hablaba del mundo cristiano bajo el Papa o el mundo cristiano bajo los patriarcas del Este. ¿Y qué era el Papa? Antiguamente también hay un ejemplo, en el Papa Urbano también una exposición que se veía antiguamente. ¿Qué era el Papa? Era el emisario de Cristo, era Cristo en la tierra, era un gran pastor, era el guía acá. Todas esas cosas se van perdiendo y todas esas cosas se van transmitiendo y a veces el mensaje se va cambiando o a veces el mensaje al ser leído después no se entiende. Todas esas cosas van cambiando. Entonces cuando uno va a ser misionero, las cosas cambian porque uno tiene que contextualizarse, empatizar con lo que están hablando. Si uno dice, no sé, no sé, Pablo le escribió a la iglesia en Corintio, a los colosenses, etcétera. Uno piensa, le escribió, pero no es un mensaje de texto, es una carta. Pero tampoco es una carta postal que uno lo manda y llega en una semana. Se podrían demorar meses si es que llegaran. Y todas esas cosas se van perdiendo. Todo eso tiene que ver relacionado con el mensaje y con su visión. Entonces, por eso es más difícil explicar todo lo que hace un cristiano si uno no entiende esto tampoco. Y tampoco no entiende a quién le está hablando. Y aquí viene este problema. Sincretismo. Sincretismo usualmente se habla en este mundo, en esta parte del mundo, cuando viene el sincretismo cristiano. Pero el sincretismo va mucho más allá de eso. ¿Qué es el sincretismo? Cuando dos pueblos que son muy aledaños o llegan a otro lugar y se mezclan las culturas y se mezclan las prácticas, la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Primer ejemplo, en la izquierda está lo que es el mundo greco-romano. Ahí están los dioses, si no me acuerdo, era Júpiter, Júpiter y que también es Zeus, con que la personificación también de la mujer, esa es Hera, Isis y también parece que es Minerva. Al mismo tiempo, ahí se ve ese sincretismo. Son tres panteones en uno. Ahí se ve ese sincretismo, las cosas se van mezclando. No solamente eso también, no solamente el mundo religioso, también el mundo, entre comillas, laico. Si nosotros también estamos saliendo de la media, o si algunos recuerdan esto, Guamán Poma de Ayala.
el cronista indio que hubo en 1562, si no recuerdo mal, alrededor de esa época, que eran los cronistas. Le escribían al rey de España qué estaba pasando en las Américas, en las conquistas. Usualmente los cronistas eran gente que acompañaba a los conquistadores, pero esto vez lo hizo un indio, un indígena, como Guamán Poma de Ayala. Y él dibujó, él escribió todo para hacerle llevar esto al rey de España. Entonces una persona que aprendió español, que era un idioma distinto a su idioma natal, aprendió a dibujarla como yo lo hacía, obviamente con unas cosas de él, y aprendió a escribir en su idioma para después utilizar eso para enviárselo al rey de otro pueblo, que era pueblo de él también técnicamente. Entonces ahí se ve el sincretismo, cómo las cosas se mezclan. Y eso puede ser religioso o no religiosamente. Ahora, aquí viene el problema. Ahora, cuando hablo de problemas de sincretismo, para que lo diga una persona que estudia ciencias sociales, también es técnicamente un problema. El sincretismo técnicamente me da más trabajo que hacer, lo cual me hace feliz, pero cuando viene a predicar es un problema. Acá tenemos dos ejemplos. Están los inuit, que se conocen como los esquimales, coloquialmente, pero son inuit en su idioma. Cuando llegó el cristianismo a los pueblos inuit, llegó el pentecostalismo a ellos. Antiguamente los inuit creían mucho en el chamanismo y la tradición oral. Entonces, ellos se traspasaban su historia a través de hablar. Ellos hablaban de uno a otro y eso después se reemitía después. Y ahí se pasaba de generación a generación. Las historias del pueblo, la historia de los dioses, la historia de los animales, de todo esto. Estas historias chamánicas. Esto también se vio también con el Antiguo Testamento antes que se escribiera, por si acaso. Esto de historia oral es algo que se ha dado en muchos pueblos. Pero cuando llegó el cristianismo, lo que era historia oral chamánica se tradució y se cambió. Ahora, en vez de ser una historia oral chamánica, se convirtió en una historia oral, pero de testimonios cristianos. Cómo llegó Cristo al pueblo, por decir algo. Y eso, ahí, en esa historia oral, llegó el quiebre. Los chamanes se desaparecieron o se hicieron desaparecer y llegó lo que era el cristiano. En vez de cómo llegaron las focas a un pueblo, cómo los glaciares nacieron, es cómo Cristo llegó a cada persona y cómo Dios sanó los glaciares, porque también está una relación con una naturaleza que es bastante distinta. Pero hay una buena traducción, historia oral chamánica y pre-europea a una tradición oral cristiana. Y ahora tengo otro ejemplo que no les fue muy bien este. Huang Xiuquan o Huang Xiuquan, algo así se pronuncia la en el idioma chino. Este hombre, uno puede decir que era, perdón si todavía hay un seguidor de él, que era una locura que ocurrió, pero este hombre se creía, cuando llegó el cristianismo, si mal no recuerdo, de los nesterios, que eran un grupo. Perdón. Son cosas que ocurren. Estamos en vivo. Cuando llegó el cristianismo a China, llegaron y este hombre que se creía hermano de Cristo mismo. Entonces él formó un grupo de ellos, lo más probable es que le llegó mal la idea de lo que era cada cuerpo un templo cuando Dios llega a su vida, y él formó un sacro reino chino dentro de China en la época. Y ahí se van perdiendo las cosas, ahí hubo malo la traducción. Lo mismo pasa con otros grupos también cuando, no sé, cuando uno toma la idea de maldito algo que está escrito en un tablero, pero al final uno ahí rechaza la Biblia, con algunos pueblos que rechazan la Biblia por lo mismo, porque la Biblia dice que maldito está lo que está escrito en un madero o un tablero, y ellos dicen, no, entonces la Biblia es solamente oral. Entonces ahí también hay cosas que se pierden, hay malas traducciones, sincretismos que salen mal en el mensaje de Cristo.
Ahora, llegando ya al final de esta exposición, en cuanto a esto de sincretismo, consejo desde la antropología. Eh, Voy a utilizar tantos ejemplos como que son un poco controversiales viniendo de ciencias sociales, como también las ciencias sociales mismas. Aquí tenemos Bronislaw Malinowski. Él comenzó la idea de lo que era la etnografía, el estudio de un pueblo desde la misma perspectiva del pueblo. Por eso los antropólogos trabajan dentro de los pueblos que ellos estudian, o no solamente los antropólogos, también las ciencias sociales en general ahora, porque es también una metodología utilizada por otras ciencias sociales. ¿Cómo reducir esto lo más posible y manteniendo el mensaje principal? Empatía, en cierta parte. Uno llega a un pueblo y uno tiene que entender de dónde viene ese pueblo, qué está ocurriendo ahí mismo. Uno llega a un pueblo postguerra, uno puede llegar de una forma muy optimista, capaz que eso es lo que necesitan, o capaz que necesitan algo más serio, algo que asegura más en vez de algo que simplemente sea alegre. Si llega a un pueblo que le gusta, por decir algo, la fiesta o algo, uno puede hacer algo más relacionado a la fiesta para traer, no sé, la misma gente de allí. O también tiene que mantener el mensaje de uno mismo. Si uno llega a un lugar y hace por decir algo, hay iglesias que son masivas, que tienen conciertos grandes, no estoy criticando esta iglesia, que Dios les bendiga, pero llega y el mensaje de que Cristo llegó y nos salvó se pierde y se dice, Cristo llegó, pero aquí está esta fiesta genial, está mal. Entonces uno tiene que mantener el mensaje, pero también entendiendo a la gente que recibe ese mensaje. Ahí viene esta idea de la etnografía, vivir dentro del pueblo, entender lo que ellos entienden para poder hacerles llegar esta información. Ahora, esta otra imagen, por si acaso, ahí está también lo que es, para que no me agarre los derechos de autor, las civilizaciones, las nuevas civilizaciones según Samuel P. Huntington. Esto obviamente es una generalización más grande, pero cuando se habla uno de un mundo occidental, el mundo oriental, el mundo subdesarrollado, o cuando se habla de estas grandes agrupaciones de personas, eh, uno habla de esferas de influencia. Por ejemplo, a nosotros llegaron los españoles, entonces nosotros tenemos una cultura más hispanizada, más española. Uno cuando se encuentra con un pueblo que fue colonizado por los ingleses, no lo entendemos. Uno habla que el latino es más bullicioso, más bueno para la fiesta, y los gringos son más serios, o esas cosas, esas culturas que son transmitidas. Más o menos ahí está, las civilizaciones. Uno habla del mundo inglés, el mundo latinoamericano, el mundo, por decir algo, el mundo oriental ortodoxo ruso, el mundo, la sinósfera, el mundo chino, los pueblos influenciados por China, el mundo árabe, los pueblos conquistados por el Imperio Otomano, y todo eso es ligado, y todas esas imágenes, esos rastros de la cosmovisión que ellos llevaron ahí, y cómo cada fue cambiada. Uno tiene que saber dónde uno va, uno tiene que saber el contexto del lugar donde uno va, y eso va tanto para otros países como para otros pueblos también. Uno no puede llegar con la mentalidad de santiaguino a Valdivia o a Arica. Uno no puede llegar con la mentalidad de una persona, por decir, del Quisco no sé, a Las Condes, por ejemplo, para situarnos en Chile. De la misma forma que uno puede ir de Chile a Argentina y decir, oh, esto voy a llegar con la misma mentalidad. Las cosas cambian y el contexto es distinto y uno tiene que entender eso para poder traducir bien el mensaje y no se pierda esto en el sincretismo. Porque el mensaje más importante que nosotros vamos a entregar, sea como misionero o como predicador general del Evangelio, es Cristo. Y ese mensaje no puede ser distorsionado. Que el Señor nos ayude. Y esto ha sido la exposición de hoy y que para Dios sea la gloria y para mí su misericordia. Amén. Amén. Amén, mi hermano Samuel. Muchas gracias por su hermosa exposición y, y por estar con nosotros, mi hermano. Sabe que en realidad son cosas que uno no lo sabe y es
para interiorizarnos nosotros mismos de qué se trata. Los misioneros, no solamente personas que van de un lugar a otro, sino también nos dejaba claro que eran en el mismo país, en la misma ciudad. Son, son personas que están también compartiendo palabra del Señor unos con otros, y esto es muy interesante. Gracias, mi hermano Samuel. Vamos entonces a leer las redes sociales. Aquí tengo un compañero. Buenas noches, querido Samuel, y un saludo afectuoso a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nuestros pastores que nos acompañan en este programa, en esta exposición tan especial, tan interesante como es el trabajo de los misioneros, la cosmovisión que lleva con esto adelante, y saludar a todos aquellos hombres y mujeres que en siglo XXI siguen adelante en esta labor, porque aunque cueste a lo mejor asimilarlo, en este siglo XXI aún hay regiones en el mundo donde cuesta llegar con la palabra del Señor, cuesta entregar con un testamento, una Biblia. Así que un saludo afectuoso. Hace muy poco, yo creo que recordarán el caso de este chileno que fue secuestrado, un hermano en la fe, que fue secuestrado en Haití hace muy pocos meses, y gracias a Dios pudieron la policía de investigaciones hacer todos los esfuerzos y lo liberaron. Así que damos gracias al Señor por la labor que realizan tanto hombres y mujeres alrededor del mundo. Así que me dio una instrucción mi amada esposa de poder saludar a nuestros amigos que están en sintonía. Así que vamos viendo, Ani. Por ejemplo, tenemos el caso del hermano Luis Flores, quien señala: Dios les bendiga a todos. Gracias, mi hermano. Igual que mi hermana Cecilia Rosa, que escribe: muchas bendiciones, mis hermanos de Archivo Pentecostal. Tenemos una fan destacada, mi hermana Mariela Vidal, que siempre está, ella la queremos mucho porque siempre está ahí con la camiseta puesta de Archivo Pentecostal, así que ella escribe: el Señor les bendiga a mis hermanos, así que un besito cariñoso también para ella. Igual está nuestra hermana Soledad Sepúlveda. Buenas tardes, una bendición compartir nuevamente con nuestros queridos hermanos y hermanas de Archivo Pentecostal. Y luego después reafirma nuestra hermana Mariela: muy interesante exposición. Dios bendiga a mi hermano Samuel Tello. Completamente de acuerdo. Así que también tenemos saludos de otros muros de Facebook que estamos compartiendo el enlace de esta transmisión especial de Misionero y Cosmovisión, como es el caso de nuestra hermana María Teresa San Martín. Y tenemos otros amigos que ahora no los tengo a la mano, pero ellos siempre están conectados a las diferentes posiciones que realizamos dentro del mes. Así que eso, mi hermosa esposa mía. Muchas gracias, hermano. No, gracias a todos los que nos acompañaron, y si algunos no hemos nombrado, bueno, gracias a todos, porque es bueno estar conectados y es bueno también interiorizarnos de cada tema que no se obtiene en cualquier lugar. Entonces, muchas gracias, mi hermano Samuel, que el Señor le siga dando la gracia. Usted como antropólogo tiene muchas cosas interesantes que entregarnos. Así que le damos la gracia, mi hermano Samuel. Es miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de San Bernardo La Portada y, por supuesto, miembro de Archivo Pentecostal. Así que le damos las gracias a mi hermano Samuel. Palabras finales, mi hermano Samuel. Tiene ahí usted el micrófono. Amén. Muchas gracias, hermana Anita. El Señor les bendiga a usted, hermano Pablo, y también a todo Archivo Pentecostal, que siempre estamos trabajando para la obra del Señor. También a cada miembro de la audiencia, tanto la audiencia en vivo como también quienes verán la exposición más tarde. El Señor les bendiga grandemente porque, wow, ustedes hacen Archivo Pentecostal también. Y si también uno puede decir que misionero es predicador también. Y cada uno de nosotros podemos ser misioneros ni siquiera tener el título. Si uno va y predica la palabra de Cristo donde Él no ha llegado, usted es misionero, y que el Señor lo ayude en su obra.
y que pueda también entender que la cosa puede ser tan simple como simplemente predicar el Evangelio directamente, como también explicar lo que es el Evangelio y lo que está detrás de eso. Y que el Señor nos ayude y nos dé la gracia cuando venga ese momento. El Señor le bendiga grandemente y siempre le doy gracias al Señor porque tengo otra oportunidad para trabajarle a Él. Amén. Amén, mi hermano Samuel. La oración de despedida. Inclinamos reverentemente nuestro rostro. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, estamos acá, Señor, para darte las gracias, Señor, por esta exposición, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor, y gracias por estar ahí por nosotros, Señor. Ahora que cae tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, que han trabajado en esta posición, como que también la he escuchado, Señor, y que también lo escucharán, Señor. Ayúdalos, Señor, sé con ellos, que un día ellos pueden llevar tu mensaje también a distintos lugares, Señor, y llevar a ti siempre dentro de sus corazones, Señor. Ayuda a cada hogar, Señor, quita la enfermedad, quita cualquier problema, cualquier molestia, cualquier cosa que empañe tu gloria, Señor, en cada hogar, Señor. Y Señor, sigue bendiciéndonos, Señor, danos esos dones, Señor, esos talentos que solamente tú puedes dar, Señor, para también seguir obrando en ti. Señor, no solamente el Archivo Pentecostal, Señor, pero cada audiencia, Señor, quien llevará tu mensaje, Señor, quien llevará tu obra, Señor, quien estarás ahí, Señor, trabajando por ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. La gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Hay un salmo hermoso en la palabra del Señor, el que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Con qué terminamos entonces? Con una alabanza, Salmo 103. Interpretado por el coro polifónico de la Catedral Evangélica de Santiago, JBH 40. Amén. Que el Señor les bendiga. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.